Hoy quiero hablarte de algo que es fundamental si estás buscando claridad y acercarte a tu propósito. Cómo bajar el ruido mental, cómo aceptar que estás en un momento de confusión y cómo empezar a conectarte con tu intuición para que te empiece a dar respuestas. Porque si estás en este video seguramente te estás dando cuenta de que te sentís perdido. Una cosa es estar perdido, es decir, que no me doy cuenta que estoy perdido y hago las cosas en automático. Y otra muy diferente es estar consciente de que estoy perdido. Y de eso es de lo que quiero hablar en este video. Cuando estás en un limbo, cuando te sentís vacío, te sentís angustiado, pero no sabes muy bien por dónde empezar. Pero sí te das cuenta de que hay algo en tu vida que ya no va más, que ya no encaja con tu versión anterior, que ya no funciona. Y entonces cuando recojo esa conciencia, cuando me doy cuenta de que estoy perdido, automáticamente dejo de estar perdido, porque me doy cuenta que ahora estoy en una transición en donde la vida me está pidiendo que mire hacia adentro. Y ya lo estás haciendo. Si estás en este video, ya lo estás haciendo. Si hace tiempo que te sentís de esta manera, no lo tomes como un enemigo, sino como una señal de que la persona que habías estado siendo ya no te representa y tu alma está lista para una nueva versión de vos. En mi caso personal, en los momentos en los que yo me he sentido súper perdida, y te lo digo con experiencia porque me ha pasado durante muchísimos años, a mí lo que me pasó en ese momento, a pesar de sentir angustia, de sentir vacío, de no saber muy bien qué dirección tomar, sí me empujaba un montón a probar muchísimas cosas nuevas, a tratar de salirme de ese lugar en el que me sentía tan perdida y en ese intento desesperado de querer descubrirlo, empezaba a probar de todo. Y cuando te digo de todo, hablo de cursos, de talleres, de masterclass, de cualquier tipo de terapia alternativa, todo lo que yo sentía que me podía sacar de ese lugar de confusión para llevarme a un lugar en donde yo tuviera un poco más de claridad sobre qué era lo que quería hacer. Y me acuerdo que mi sensación en ese momento era como, si no descubro lo que quiero hacer con mi vida, entonces voy a vivir una vida mediocre, porque voy a tener que hacer algo que no me gusta por el simple hecho de no encontrar eso que sí me gusta. Y pensar eso, te juro que me desesperaba, porque yo tenía la sensación de que tenía que ser ya, tenía que encontrarlo ya, tenía que tener todas las respuestas en el momento. Y no me daba cuenta que no estaba preparada aún para tener esas respuestas. Y desde ese lugar de angustia, de ese intento de desviarme de ese destino que me venía pisando los talones, yo lo iba probando de todo. Estudié marketing digital, diseño gráfico, astrología, tarot, he tomado 1.000.000 de terapias alternativas, biodescodificación, constelaciones familiares, sanación empática, también estudié copywriting, tarot, trabajé como modelo durante unos años también y en el momento no les encontraba ningún tipo de sentido porque todo lo que yo iba haciendo, tanto que iba estudiando o iba trabajando, no tenía ninguna aparente relación entre una cosa y la otra, pero yo lo hacía en el intento desesperado de tratar de encontrar algún placer en eso que hacía y honestamente no pasaba. No pasaba, yo probaba un montón de cosas y todas me gustaban, un poco las disfrutaba, pero siempre mi sensación era como, me gusta pero no lo suficiente para, ¿no? Como empezar a hacer un camino o a construir algo o dedicarme a tal cosa. Yo siempre pensándolo como desde el lado de la profesión, ¿no? Como tratar de encontrarle sentido a mi vida encajándolo dentro de una profesión. Eso era lo que yo conocía en ese momento y era lo que buscaba en ese momento. Y sí, me frustraba muchísimo, porque cada intento que yo hacía, cada cosa nueva que probaba, lo empezaba con toda la ilusión del mundo y después me terminaba dando cuenta que eso tampoco era. Entonces me frustraba un montón. Pero a pesar de vivir esa frustración y de no saber muy bien cuál era el siguiente paso, yo sentía una voz interna dentro que me salía de acá, que me decía, seguí buscando, no te rindas. Son las 7:42 de la mañana y está saliendo el sol. La verdad que está increíble. Así que bueno, ahí verás que me cambió un poco la luz. Bien, antes de comenzar con este video te quiero contar por qué te estoy contando esto y por qué creo que tengo autoridad para hablar del tema, más allá de haberlo experimentado, de haberlo pasado por mi cuerpo durante muchísimos años, de haber vivido esa confusión, ese sentirme perdida y ahora haber encontrado el camino. Y en mi propio proceso de autoconocimiento, de desarrollo personal, al principio hice muchos años de psicoterapia, distintos tipos, también me dediqué bastante al desarrollo personal, incluso de manera autodidacta, leí decenas de libros de Joe Dispenza, Tony Robbins, Laín García Calvo, Neville Goddard, Bruce Lipton, Brian Tracy, hice talleres de mindfulness, de yoga, de meditación, estudié astrología, empecé a incursionar en el tarot y finalmente me certifiqué como coach transpersonal.
Y cuando encontré mi camino, cuando me di cuenta que lo mío era el desarrollo personal, que quería dedicarme a ayudar a otras personas a que no tuvieran más que pasar por esa angustia y por ese vacío que yo había atravesado durante tantos años, me di cuenta que mi misión era ayudar a otras personas que también se sintieran perdidas y que aunque no vieran un propósito claro, aunque no tuvieran esa claridad todavía y aunque se sientan en ese limbo entre dejé de ser la persona que era, que ya no me representa, pero tampoco sé muy bien quién soy, en ese espacio, en esa transición, quiero acompañarte para que no tengas que pasar los años que pasé yo tratando de descubrir qué era lo que quería hacer con mi vida. Y me di cuenta a través de mi propia experiencia y de acompañar a otras personas que la base fundamental para encontrar esa claridad y dejar de sentirte tan perdido es principalmente eliminar el ruido mental, aceptar que estás en un momento de transición y que no vas a tener todas las respuestas y empezar a escuchar a tu intuición. Así que si en este momento te estás sintiendo perdido, sentís que no tenés un rumbo claro, sentís que no sabes cuál es el siguiente paso, quédate en este video porque es para vos. En este video te voy a compartir 4 pasos prácticos que te van a ayudar a aceptar el momento de confusión en el que estás atravesando, eliminar el ruido externo y el ruido mental, empezar a dar un pequeño paso que te va a empezar a acercar a esa realidad que te gustaría vivir y empezar a crear un contexto donde empieces a estar con personas y con contenido que te inspire. Punto número 1, aceptar el momento de confusión es parte del proceso. Al principio te contaba que yo misma pasé por ese momento de confusión, de sentirme perdida. Y había algo dentro de mí que me decía, que yo sabía, que por más que encontrara la respuesta inmediatamente, todo esto me iba a llevar un tiempo. Cuando encontrara eso que realmente quería hacer o a lo que me quería dedicar, sabía que lo iba a tener que estudiar, que lo iba a tener que trabajar, que lo iba a tener que pulir. Es decir, que por más que encontrar esa respuesta, mi vida no iba a cambiar de la noche a la mañana, sino que eso iba a ser parte de un proceso. Muchas veces nos desespera que sea todo ya, que tengamos todo resuelto, pero en ese momento no nos estamos dando cuenta de que lo primero que tiene que estar listo para sostener eso que llega somos nosotros mismos. Y desde la ansiedad y la desesperación no vamos a poder sostener nada que llegue, porque ni siquiera nos vamos a poder sostener a nosotros mismos. Por eso el primer paso es aceptar que estás en un momento de confusión y que ese momento de confusión es un proceso de transición que tenés que tomar con calma y con tranquilidad. Y seguramente ahora desde tu ansiedad vas a estar pensando, bueno, genial, lo acepto, ¿y qué hago con esa información? Bueno, tranquilo, tranquila. Esta fase es una fase pasivo-activa. ¿Qué quiere decir esto? No es una fase pasiva en la que aceptás y te quedás esperando, tampoco es una fase activa con ansiedad, sino que es una fase en la que tenés que tomarlo con calma, con serenidad, pero a la vez empezar a mover la energía. Lo primero que te recomiendo hacer es empezar a eliminar los ruidos externos. Estás en un momento de mucha confusión, donde empiezas a mirar videos, a escuchar podcasts, a escuchar a las personas que hablan alrededor, a lo que te dicen, y eso confunde. Eso confunde a la mente, es mucha información, muchos estímulos que estás recibiendo y no estás sabiendo qué hacer con toda esa información. Entonces el primer paso es empezar a eliminar el ruido mental. Y ese ruido mental no lo vas a bajar con las notificaciones del celular a tope, con los grupos de WhatsApp que no paran de mandar mensajes, con las series de Netflix a la noche, con la casilla de mails llena, con esos compromisos a los que vas porque tenés que ir, pero ya no tenés más ganas de ir. Entonces, ¿cómo bajo el ruido mental? Primero y principal, deja de hacer cosas por compromiso. Actividades, lugares, personas que no te aportan claridad ni energía. Esa sensación que tenés en el cuerpo que te dice, ya no tengo más ganas de cumplir con esto, ya no quiero ir más a este lugar, ya no quiero hacer más esta actividad, sacando de lado el trabajo o cualquier cosa que de momento no te puedas permitir dejar, pero todas aquellas actividades periféricas que están por sobre alrededor de las cosas importantes, déjalas de lado, déjalas de hacer. Si ya sentís que algo no conecta más con vos, personas con las que ya no resonás, donde no podés ser vos, donde no te sentís auténtico, donde sentís que tu energía se drena, esas actividades déjalas de lado. Todo lo que hagas por compromiso, basta, se acabó. Hoy es el día en el que le decís basta a todas esas cosas que estás cumpliendo por cumplir y ni siquiera sabes por qué lo haces. Segunda cosa que puedes hacer para eliminar el ruido exterior y mental, distanciate de personas que te sacan del camino. Hay personas que son una inversión y hay personas que son una factura a pagar. Y esto lo vas a sentir muy fácil en tu cuerpo. Cuando estás con alguien y de pronto esa persona se centra solo en sí misma, habla de sus problemas, no te da espacio para que vos te puedas expresar, parecería como que vos estás ahí y la persona solo quiere hablar de sí misma, no le importa lo que te pasa. Y eso lo sentís en el cuerpo. Hay personas con las que te juntás y cuando terminás el encuentro salís con más energía, con alegría, riéndote.
Esas personas son una inversión en tu vida. Pero si hay personas con las que te juntás y luego de que termine esa reunión te vas drenado de energía, te vas cansado, te vas un poco agotado, esas personas son una factura a pagar y no tenés que seguir invirtiendo tu energía en ese tipo de personas. Entonces empezá a clarificar con qué personas a partir de hoy querés seguir juntándote. Tercera cosa que puedes hacer para eliminar el ruido externo y mental: controla tu consumo digital. Redes sociales, WhatsApp, email, todo el tiempo que pasas en las redes sociales y que realmente no te aportan nada, porque al final del día te pasaste un montón de horas scrolleando en una pantalla. Y si yo te llego a preguntar qué videos viste hoy o qué te aportaron todos esos 75 videos que viste, probablemente no vas a recordar ni lo que viste. Las redes sociales gastan tu tiempo y tu energía, consumen mucha fuerza de voluntad. El cerebro consume muchísima energía para pasar de una tarea a otra. Entonces, cuando pasas de Instagram a WhatsApp, a contestar un audio, a revisar si te respondieron también en un TikTok, a ver qué video subió tal persona, a entrar en YouTube, a hacer una búsqueda, todo eso consume muchísima fuerza de voluntad y energía en el cerebro. Por eso al final del día terminamos agotados, cansados. Yo no sé qué edad tenés, que me estás mirando desde ahí, pero yo, que tengo 33 años, no recuerdo haberme sentido tan cansada cuando era más joven, cuando tenía 10 años menos, cuando estos smartphones no tenían toda la información que tienen hoy, cuando no teníamos acceso a tanta cantidad de estímulos en una pantalla, en un teléfono celular. Y eso hace que nos cansemos. Y lo peor de todo es que están diseñados para eso, para consumir tu energía. Si viste Harry Potter, te vas a acordar de los dementores que le chupaban la energía a las personas. Bueno, estos aparatos hacen lo mismo con nosotros. Nos quitan la fuerza de voluntad, nos quitan la energía y hacen que hagamos cosas no productivas. Por eso al final del día te sentís tan perdido, tan confundido, porque consumiste demasiada información, que el cerebro no sirve para almacenar información, sino para crear. Pero si al final del día no estás haciendo nada creativo, no estás haciendo nada productivo con todo eso que consumís, pues no tiene ningún sentido que sigas acumulando más información. Y además te cansás, gastas tu energía y terminas súper agotado. Cuarto paso y muy importante que puedes hacer para eliminar el ruido externo y mental es empezar a preguntarte cada vez que tenés que tomar una decisión: ¿qué decisión tomaría la persona que vas a ser dentro de 5 años? Esa persona que te gustaría ser, aunque no tengas todavía la claridad total de quién querés ser. Pero va a haber algo adentro tuyo que te va a decir: no debería estar haciendo esto, o debería estar ocupando mi tiempo en tal cosa. Entonces empezá a actuar como actuaría tu yo de dentro de 5 años. No como tu yo actual, no como tu yo que te llevó hasta el punto en el que estás hoy, que te sentís sumamente perdido, sino cómo actuaría tu yo que ya tiene las cosas claras, que ya sabe hacia dónde quiere ir. Uy, salió el sol ahora y no veo nada, estoy como un poco cegada. Espero que en la pantalla se vea bien, pero no veo demasiado. Entonces, para recapitular un poco todo lo que te venía diciendo con esto de eliminar el ruido mental, alejarte de ciertas personas, dejar de hacer cosas por compromiso y controlar tu consumo digital, pensalo como que esto fuera un jardín y no lo limpias hace 6 meses. ¿Qué te vas a encontrar? Hierba mala, hojas secas, quizás algún desecho de algún animal que estuvo pasando por ahí. No podés sembrar sobre toda esa mugre. Primero lo que tenés que hacer es limpiar el terreno. Y eso es lo que vas a empezar a hacer a través de estos pasos. Eliminamos lo que no nos sirve, nos distanciamos de ciertas personas y de situaciones que ya no nos aportan nada, dejamos de hacer cosas por compromiso y ahora sí podemos ver nuestro jardín limpio para ver ese terreno con claridad. Punto número 2, una vez que ya preparaste ese jardín, que limpiaste ese terreno y ahora lo puedes ver con claridad, lo que vas a hacer es empezar a conectarte más con tu intuición. La intuición es una brújula interna y para aprender a escucharla tenés que hacer mucho silencio y practicarla. Y por eso te hablaba en el punto anterior, de empezar a eliminar el ruido externo, porque con ese ruido mental no vas a poder hacer espacio para escuchar a tu intuición. La voz de la intuición no grita, susurra. Es esa voz interna que te nace de acá, como del pecho, que aunque no tiene lógica, vos sabés que eso que te dice es así. El siento que tengo que hacer esto, siento que tengo que dar este paso, no sé por qué, pero algo me dice que. Todas esas frases, esas sensaciones que no vienen desde la lógica ni de la mente racional, sino que es algo que simplemente sentimos adentro nuestro como una certeza, es la voz de la intuición. Y muchas veces la cabeza o la mente racional no puede comprender lo que el corazón ya sabe, porque las certezas no vienen de algo externo, sino de algo mucho más sutil que te dice: es por acá. Entonces, ¿qué aprendizaje sacar de esto?
que aunque no tengas ninguna certeza externa, ni que aparentemente eso que sentís que querés hacer o que querés probar no tenga lógica en la realidad, si vos sentís esa voz adentro tuyo que te está diciendo es por acá, escúchala, no la silencies, porque eso es la voz de la intuición. Y seguir esa voz de la intuición es confiar en algo que aunque no veas en el momento, en la realidad, lo sentís adentro. Tu cuerpo ya te está dando esa señal de que eso es algo de que querés probar. Cuando sos congruente con lo que decís, con lo que pensás y con lo que haces, la vida responde. Cuando no sos congruente también la vida responde, pero seguramente te va a presentar escenarios con más desafíos y seguramente sean los mismos desafíos a través de distintos escenarios o de distintas personas, hasta que escuches a la voz de tu alma. La intuición responde cuando hay coherencia, esa coherencia que te decía recién entre lo que siento, lo que pienso, lo que hago. Y cuando empezás a vivir desde esa coherencia, las cosas empiezan a abrirse y a llegar sin que tengas que forzar nada. Se te presentan las oportunidades, empiezas a conocer personas que te llevan a un camino diferente. Es como si todo empezara a alinearse sin que vos tengas que hacer un sacrificio, un esfuerzo, simplemente por vivir en coherencia con lo que decís, con lo que pensás y con lo que haces. Entonces acá viene una pregunta que es ¿por qué nos cuesta tanto escuchar a la intuición? Y la respuesta es muy sencilla, porque estamos tan dominados por la mente que bloqueamos completamente cualquier otro canal de percepción, como el cuerpo, el corazón, el espíritu. ¿Y por qué hacemos esto? Porque solo nos enseñaron a utilizar la mente. ¿Y qué hace la mente? Crea peligros que no existen. La misión de la mente no es que seas feliz, sino que sobrevivas. Por tanto, cuando estés frente a un sueño, frente a un objetivo, frente a algo que anhelás, que querés lograr, la mente siempre va a tratar de convencerte de que no lo hagas. Pará, no lo hagas. Es peligroso, no se te va a dar, no estás hecho para eso, esa realidad no está disponible para vos. Porque la mente no está preparada para que seas feliz. No quiere que te pongas ante un peligro, te quiere proteger. Entonces te va a proteger de la única manera que conoce, que es creando peligros en tu mente. Entonces cuando la mente dice algo, pero el corazón dice otra cosa, lo que tenemos que hacer es aprender a alinear a mente y corazón para que vivan en coherencia y por tanto seguir esa voz de la intuición y empezar a recibir oportunidades, personas, situaciones que puedan aparecer sin que yo tenga que forzar nada, simplemente por estar en congruencia. Te voy a dar 2 ejemplos muy comunes de cuándo es la mente y cuándo es el corazón. Me encantaría dedicarme a esto, corazón, pero no me va a generar dinero. La mente. Me encantaría estar con esta persona, corazón, pero me va a quitar libertad. Otra vez la mente. La mente aparece cuando empieza a racionalizar. Entonces, ¿cómo distinguir la voz de la intuición de la mente? La intuición te da paz, te da claridad, te da alivio. Es esa información que te llega de la nada y no la tenés que pensar. Es ese impulso que hablaba al principio, ¿no? De siento esto, siento que si hago esto, ¿no? Y es esos primeros 3 segundos cuando conoces a una persona y te da buena vibra o mala vibra, esa es la intuición. Es toda información que te baja, que te llega, que uno no la tiene que pensar, que no la tiene que razonar, pero sobre todo la información que te viene desde la intuición es una información que te va a traer paz, que te va a dar claridad, que te va a hacer sentir aliviado. Todo lo contrario a la mente. La mente empieza a racionalizar. Cuando empiezo con el debería, tendría, podría y no sé, eso es la mente. Cuando uno tiene que comenzar a pensar y a sobreanalizar eso que te está llegando, ahí ya es la mente racional tratando de defenderse. Te está tratando de detener que hagas eso que sentís adentro que querés hacer. Y normalmente la voz de la razón o de la mente no te da paz, no te da claridad, no te da alivio, sino que te genera dudas, vacío, angustia, el no saber qué va a pasar. Todo eso es mental. Entonces es muy fácil diferenciar si es la voz de tu intuición o si es la voz del miedo, la voz de la mente racional, porque una te va a dar paz, te va a dar claridad, te va a llegar así, te va a bajar, lo vas a sentir en el cuerpo. Y la otra te va a generar vacío, dudas, tristeza. Sobre todo eso de que estás muy mental, que estás muy en la mente, ¿no? Como todo eso empieza a surgir acá. Y la intuición surge acá.
Por eso es tan importante aprender a escuchar a la voz de la intuición apenas te llega. Porque la mente inmediatamente va a empezar a tratar de sobreanalizar eso que estás sintiendo. Y ahí lo contaminás. Cuando empezás a dudar de esa sensación, de esa certeza interna que te llega, y la pones en duda, ya deja de ser intuición y pasa a ser mente. Deja de ser corazón y pasa a ser razón. Entonces es muy fácil diferenciarlo. Y entonces me vas a decir, ¿y a qué le hago caso, no? Como a lo que siento, a lo que pienso, porque lo que pienso siento que también tiene sentido, ¿no? Siempre hacele caso a eso que te nace de adentro, a eso que sentís acá, a eso que te dice el cuerpo. Y luego el podría, tendría, debería, y si hiciera, y no sé qué, esa es simplemente tu mente tratando de defenderte de un peligro que todavía no conoce, que ni siquiera sabe si va a existir. Entonces, ahora que sabes identificar entre si es mente, razón o intuición y corazón, tu tarea es empezar a identificar cada vez que te llega un mensaje, una información y la empezás a sobreanalizar, vas a parar, te vas a poner en pausa, te vas a llevar las manos al corazón, vas a cerrar los ojos y te vas a repetir a vos para adentro: gracias mente por querer protegerme, pero voy a seguir a la voz de mi intuición porque viene de un lugar mucho más genuino, viene de un lugar mucho más verdadero y me voy a dejar llevar por eso. La información que te llega no se equivoca. Ahora tu tarea es empezar a diferenciar esa información de la intuición del ruido mental que está intentando sabotearla. Si te da paz, si te da claridad, es tu cuerpo confirmando la verdad. La mente por sí misma no puede crear tanta paz sola. Necesita del corazón, necesita de la intuición. La mente racionaliza, pero el cuerpo confirma. La voz de la intuición siempre te va a decir cosas que tu mente nunca te podría decir. Porque la voz de tu intuición está conectada con tu esencia, con quien realmente sos, con tu alma. Y eso la mente no lo puede hacer. Y desde ese lugar la intuición siempre te va a ayudar a ver lo que con los ojos físicos no podés ver. Te va a ayudar a ver qué hay detrás de una situación, qué hay detrás de una mirada, qué hay detrás de una conversación. Incluso te puede llegar a dar información sobre lo que viene adelante. A ver, no es futurología, no te va a decir en 3 meses te va a pasar esto, pero sí te va a decir toma este camino, es por acá, empezá este proyecto, no dejes pasar esta oportunidad, si haces esto algo bueno va a venir. Bueno, mi cámara se quedó sin batería, así que tuve que empezar a grabar con el teléfono. Veremos, estamos a medio grabar el video, así que bueno, hay que seguir. Entonces, esa es la sabiduría de la intuición. Y tu tarea, a partir de hoy, es aprender a escucharla y empezar a confiar en ella cada día. Entonces, acá llegamos a la conexión y quiero que te quedes con esta frase. El ruido externo, el ruido mental, tapa a la voz de la intuición. Y la voz de la intuición es esa brújula que te va a llevar a tener más claridad, a definir cuál es tu propósito y a tener un rumbo claro sobre aquello que querés hacer en tu vida. Cada certeza que tenés, cada impulso que te nace del cuerpo, te empieza a acercar a eso que realmente querés y te alinea con tu verdadera esencia. Entonces la claridad no llega solo planificando desde la mente, sino escuchando a tu intuición. Y cada vez que escuches a tu intuición, te va a dar una pauta clara de qué es aquello que tenés que sembrar en ese jardín. Entonces tu desafío a partir de hoy es empezar a eliminar el ruido externo, empezar a escuchar a tu intuición y confiar en lo que tu corazón sabe, incluso aunque la mente dude. Y esa es la llave para empezar a encontrar dirección y sentido en tu vida. ¿Qué quiero que crezca en mi jardín? Ahí ya puedo empezar a proyectar, con ese terreno limpio, puedo empezar a pensar, ¿quiero plantar árboles que me den sombra? ¿Quiero crear una huerta? ¿Quiero poner plantas que me den alegría? ¿Qué quiero plantar? ¿Qué quiero hacer crecer en mi jardín? Y todo eso, toda esa proyección, todas esas ganas, esas ideas, van a venir de la voz de tu intuición. Pero solamente vas a poder plantarlo si tu jardín está limpio y despejado. Paso número 3, dar un pequeño paso y que sea concreto. No esperar a tener todo claro. Ese primer paso, aunque sea muy pequeño, es lo que va a empezar a iniciar el crecimiento. Es lo que va a empezar a sacarte del lugar en el que estás y empezar a caminar en dirección a eso que querés. Muchas veces creemos que tenemos que tener todo el panorama claro, todos los pasos sabidos y por hacer y qué va a hacer más adelante, cuando en realidad lo único que necesitamos es tener claridad sobre cuál es el siguiente paso.
cuál es el siguiente paso, no necesito ver el plan completo. Porque ¿qué pasa? Si yo empiezo a pensar lo que tengo que hacer ahora, lo que va a venir después y cuál va a ser el siguiente paso, me voy a bloquear. Porque evidentemente no sé cuáles son los siguientes pasos, solamente puedo ver cuál es el siguiente paso, pero no los que vienen después. La claridad no la voy a tener desde el comienzo, sino que la claridad va a empezar a llegar a medida que yo voy dando pequeños pasos y el camino se empieza a marcar y empiezo a ver por qué dirección tengo que ir. Entonces, ¿cómo dar este primer paso? No tiene que ser algo grande, no tiene que ser algo que te abrume, no tiene que ser algo que te quite la paz, sino que tiene que ser algo muy pequeño y accionable hoy. Hoy, el primer paso lo tenés que dar hoy. No quiero que te vayas de este video y que hoy no hayas dado ese pequeño primer paso. O por lo menos definirlo hoy para que mañana ya lo puedas tomar. Incluso ese puede ser el primer paso. Es decir, no tengo idea de lo que tengo que hacer. Buenísimo, vas, te compras un cuaderno, agarrás una lapicera y empezás a escribir. ¿Qué me gusta? ¿Qué me llama la atención? ¿Qué querría hacer? Empecé a hacer un listado de esas cosas que te llaman la atención, que te conectan con vos. Incluso lo que podés hacer es, no sé, esto es un pequeño consejo de algo que yo he hecho en el pasado. Y es empezar a reconectarme con esas cosas que me conectaban a mí cuando yo era más niña, ¿no? A mí, en mi caso, era toda la parte creativa. Me gustaba pintar, me gustaba dibujar, me gustaba coser ropa, me gustaba hacer muchas cosas creativas. Me gustaba editar videos. En esa época usaba el Movie Maker. Los que tienen mi edad se acordarán, en el Windows. Empezá a hacer una lista de todas aquellas cosas que te conectan con vos mismo, ¿no? Esas actividades que tal vez haces y fluyen y pasa el tiempo y no te das cuenta. Tal vez me vas a decir, no tengo idea que me gusta. Bueno, empezá a revisar qué podcast escuchás, de qué temas hablan, si lees libros, de qué temas solés leer libros. ¿De qué mirás videos? ¿Qué tipo de contenido consumís en las redes sociales? Esto es lo más fácil de identificar hoy en día. No tenés que ir más que abrir tu cuenta de Instagram, ir a esa lupa y fijarte qué es lo que estás consumiendo. ¿Qué actividades del día a día te llaman la atención? ¿De qué temas te gusta hablar con tus amigos? Empezá a hacer un listado de esas pequeñas cosas. ¿Te querés anotar algún curso? ¿Quieres empezar a hacer journaling, escribir? ¿Querés empezar a meditar? Decís, por ahí puedo empezar a probar esto de la meditación, del mindfulness. No me sale la palabra. Toma acción hoy. Y si esa acción es simplemente tener un listado de cosas en los que enfocarte, bueno, haz ese listado. Empezá por ahí. Tiene que ser algo muy chiquitito, pero accionable hoy. No esperes tener certezas absolutas. Como te decía antes, no tenés que conocer todo el camino. Eso te va a agobiar, te va a paralizar, ¿no? El famoso parálisis por análisis. Analizo tanto que me paralizo, no hago. Este pequeño primer paso no tiene que definir todo tu camino, sino que lo que tiene que hacer es poner energía en movimiento y darte a vos la confianza suficiente de que podés avanzar. Para este primer paso, confía en tu intuición. Pregúntate a vos mismo. Puedes utilizar ese pequeño ejercicio que te di. Llévate las manos al corazón, cerrá los ojos, conectá y pregúntate. ¿Qué es ese pequeño paso que tendría que dar hoy, aunque no tenga todas las respuestas? Aunque no sepa exactamente dónde voy a terminar, pero ¿qué siento dentro que debería hacer? Conectate con la intuición. Celebra cada avance, por pequeño que sea. Cada pasito que vas dando, cada acción concreta que vas tomando, es un ladrillo más en esa pared que es tu propósito, que es aquello que vos querés alcanzar. No subestimes los pequeños pasos por más chiquititos que sean, porque esos pequeños pasos van a ir construyendo tu momento y al final toda esa claridad que estás buscando se va a construir de estos pequeños momentos, estos pequeños pasos. Entonces celebra cada cosa que haces. Una cosa que quiero aclarar acá, porque seguramente alguien me va a decir, che, a mí lo que me gustaría en realidad es dejar este trabajo que tengo, que no me gusta, que no me conecta, que no sé qué. Bueno, primero calma. Como te decía antes, estás ahora en una fase pasivo-activa, ¿no? Como que tengo que tomar acción, pero a la vez también tengo que hacerlo con tranquilidad, con calma, porque no tengo toda la claridad que desearía, que me gustaría. Estoy trabajando en eso. Si soñás con lanzar un proyecto, con renunciar a un trabajo o empezar algo nuevo, no tenés que dejarlo todo de golpe, ¿no? Como lanzarte al vacío sin saber si lo que estás haciendo te va a funcionar, si no. Calma. Quizás el primer paso puede ser investigar, escribir sobre las ideas que tenés para un proyecto nuevo.
¿no? Empezar a revisar igual algunos trabajos, a ver qué características tienen, cuáles son mis no negociables, ¿no? ¿Qué busco en un nuevo trabajo? Sé que si tiene esto, no lo quiero. Empezá a conectarte un poco más con eso. Y no te pases todo el día en esa idea o todo el día pensando en eso. Dedicale un bloque de tiempo en tu día, ¿no? Así como, en estos 20 minutos, en esta media hora que tengo, me voy a dedicar a escribir ideas para ese proyecto, a tratar de entender qué es lo que quiero que tenga un trabajo perfecto para mí. Sé que si tiene esto y esto y esto y cumple esos 3 requisitos, bueno, quiero eso para mí. O sé que si tiene esto, para mí, no. Por más de que me dé un buen salario, por más de que esté cerca de mi casa, por más de que... Pero si no cumple con algo que para mí es fundamental y es un valor en mí, pues lo rechazo. Entonces, esos pequeños movimientos lo que hacen es empezar a desbloquear la energía para empezar a crear más claridad. Y como ya te dije muchas veces en este video, para todo esto permitite escuchar a la voz de tu intuición para tomar esos pasos con mucha más certeza y claridad. Así que no esperes a tener todo el panorama completo, simplemente tenés que plantar esa primera semilla sin tener todo el plan entero, sin tener toda la claridad del mundo, pero confiar en tu intuición, dar ese pequeño paso y sobre todo celebrarlo. Y confía en que cada acción que estás tomando, en cada cosa que estás haciendo, es como si plantaras una semillita y la regaras. Punto número 4, ya llegando al final de este video, empezá a crear el contexto para empezar a rodearte de estímulos, de contenido y de personas que te inspiren. En este punto donde ya limpiaste el terreno, eliminaste el ruido mental, empezaste a escuchar a tu intuición y empezás a dar esos pequeños pasos para mover la energía, muy importante acá que te empieces a rodear de un contexto que te recuerde todo el tiempo de que aquello que querés es posible. Y para este paso es muy importante el tema de tu contexto. Tu contexto es el contenido que mirás, las personas con las que te rodeás, las actividades que haces. Eso de que dicen que una manzana podrida pudre el resto del cajón es 100% así. Somos un resultado de las personas o de los contextos con los que más tiempo pasamos. Si te juntás con 5 personas que no hacen nada, que no tienen metas, que no tienen ganas de crecer, seguramente vos te vas a convertir en el sexto. Ahora, si te juntás con 5 personas de éxito, vos también te vas a convertir en el sexto. Siempre vas a caer en la energía de aquello en lo que te estás enfocando, ya sean personas, sea contenido que miras en las redes sociales, sea contexto, actividades. Siempre uno se va a empezar a contaminar, por así decirlo, de aquello en donde uno pasa su tiempo y donde gasta su energía. Entonces acá te toca ser muy consciente sobre a dónde estás poniendo tu atención, dónde estás poniendo tu conciencia. Porque donde pongo mi foco, donde pongo mi energía, eso se expande, se abre, empiezo a recibir más de eso. Entonces, si quiero recibir algo positivo, si quiero recibir algo que me aporte, pues tengo que juntarme con gente que me aporte, tengo que hacer actividades que me aporten, no todo lo contrario. ¿Qué hago si no conozco gente que esté en el contexto de lo que a mí me gustaría? Bueno, no te preocupes, porque esto nos pasa a todos. Cuando cambias de pronto, haces un cambio tan radical, Internet va a ser tu puerta de entrada. Pensá que tu cerebro no distingue entre una interacción real y una interacción digital. Cuando vemos una película y nos conectamos con la historia y lloramos y no sé, y por ahí lo ves al protagonista que no toma acción y decís, pero dale, anda a buscarla, hace eso, ¿no? Como que uno se involucra. O incluso cuando ves una película de terror y tenés miedo. Y si te lo pones a pensar decís, ¿por qué me asusto? ¿Por qué me involucro? ¿Por qué lloro? Si sé que es una película, está en una pantalla, son actores, están leyendo un guión. Porque el cerebro no distingue lo que es real de lo que no es real. Lo mismo pasa cuando te viene un recuerdo, ¿no? De algo. Quizás te viene un recuerdo alegre y te empezás a reír de algo que te reíste hace 10 años. ¿Por qué me causa risa algo que no está pasando en la realidad, que solo está pasando en mi mente? Porque el cerebro no distingue lo que es real de lo que no lo es. Entonces, sabiendo esto, lo que podemos hacer es utilizar esa información a nuestro favor. Si yo sé que mi cerebro no distingue entre la realidad y lo que no es, pues entonces me empiezo a rodear de estímulos, ¿no? Como si estoy escuchando un podcast, mi cerebro no distingue de si eso es una conversación real que yo estoy teniendo con unas personas o si estoy escuchando un podcast. Si estoy viendo un video de YouTube, lo mismo, si estoy interactuando con libros, si estoy viendo contenido, mi cerebro no distingue de si esa información que me está llegando o si esos estímulos que estoy recibiendo son reales o son digitales. No lo sabe. Lo único que hace es almacenar esa información. Entonces Internet va a ser tu puerta de entrada cuando todavía no conozcas a ese tipo de personas. Empezá a cambiar el contenido que mirás,
empezá a ver videos de cosas que te aporten, empezá a escuchar podcasts, cambia los libros. Y una vez que te hayas creado ese contexto, si podés sumarte a actividades que tengan que ver con eso que querés lograr, si podés empezar a conocer personas en la vida real que estén ya en esos contextos y te lo podés permitir, eso sería lo más ideal. Pero si todavía no podés o si todavía no sabes cómo empezar, Internet siempre va a ser tu puerta de entrada, el primer paso. Último tip, y ya para cerrar este video, tené mucho cuidado con la energía negativa. Alejate de personas que te digan que no lo vas a lograr, que no es posible, que es muy difícil. La mayoría de las personas estamos seteadas para ver la vida a través de los espejos de la mente, de aquello que nos dice que no es posible, que no lo vamos a lograr, de esas creencias que tenemos. Así que alejate de esas personas que te hacen dudar de vos mismo, que te hacen dudar de tus deseos, que te dicen que estás loco por intentar algo. Alejate de todas esas voces, empezá a confiar más en la voz de tu intuición y te agradezco por haber llegado hasta acá. Es un primer paso. Si ese es uno de los primeros videos que estás mirando sobre este tema, espero que te haya ayudado, espero que te haya aportado algo. Te agradezco mucho por llegar hasta acá. Puedes seguirme en las redes sociales como @lifecoachingbyflo. También puedes seguirme en este canal de YouTube, donde voy a subir videos todas las semanas hablando sobre temas de desarrollo personal, de coaching y de autoconocimiento. Puedes suscribirte a mi canal, dejarme un like o un comentario y hacerme saber cómo te sentiste, si sentís que esta información te aportó algo o cómo te estás sintiendo hoy. Yo te mando un beso y nos vemos en el siguiente video. Chao.